Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Bien, amigos, llegamos entonces al último bloque de esta última jornada de los especiales del mes de octubre con el padre Juan Carlos Seriani. Estábamos viendo, padre, el libro del padre Membiel, de la Cábala al progresismo. Sí. Y vamos a resumir rapidísimamente el capítulo 11, a partir del punto 4. Ese capítulo 11 es muy importante, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a saltear algunos ítems. Diversos caminos manifiestan la invasión de la Cábala en el mundo cristiano. Todos los primeros tres hablan del esoterismo, de las doctrinas hinduistas, y en general no solamente las hinduistas hoy por hoy, sino también de todas las orientales, ¿no es cierto? Sí. Eso hay, por ejemplo, yo lo he visto con mis propios ojos en la trapa de azul, en el claustro, en el jardín del claustro. Tienen especies de pagodas o no sé, cosas raras, y hacen la meditación trascendental. Bueno, usted se ríe, pero entrar, dejar todo, hacerse trapista, cisterciense, para después terminar en eso. Pero me voy al club de la esquina y punto, es lo mismo. Entonces, los tres primeros caminos que manifiestan la invasión de la cábala en el mundo cristiano: las líneas cabalísticas del esoterismo, las doctrinas hinduistas y el ocultismo. Pero vemos el punto 4, la línea cabalista de la filosofía hegeliana. Bien. Hemos mostrado en el capítulo 9 cómo Hegel es un autor típicamente gnóstico. El famoso sistema no es sino una gnosis con el vocabulario de la filosofía alemana. Con la muerte de Hegel en 1831, el sistema se rompe en pedazos. Por un lado la famosa derecha hegeliana y por el otro lado la aún más famosa izquierda. Los distintos sistemas gnósticos no indican sino lineamientos generales que luego cada autor va a llenar y determinar según sus gustos y preferencias. Así pasa también con Hegel. Ya en vida de Hegel, Herbart, en 1822, había advertido sobre la profunda contradicción que atravesaba todo el sistema hegeliano del derecho. Hegel decía, quiere reconciliar lo irreconciliable, esto es, el monismo espinosista y la libertad kantiana. Pero la verdadera división se iba a establecer después de la muerte del gran filósofo, con motivo de la polémica en torno de la religión. La escuela hegeliana se dividía entonces, como el Parlamento francés, en una derecha que aplicaba la idea de la unidad de la naturaleza divina y humana, considerando toda la historia evangélica como auténtica historia, y a esta pertenecían Gusserl, Gabriel y Bauer. En un centro que cumplía aquella aplicación tan solo en parte, en el sentido de la derecha, al que pertenecía Rosenkranz. Y una izquierda representada por Strauss, que la aplicaba en el sentido de no considerar enteramente como historia el relato bíblico. La izquierda no hacía sino resaltar la posición gnóstica de Hegel, que consideraba la vida divina manifestándose en las grandes personalidades históricas, pero de ningún modo plena y absolutamente, y como el grado más alto que podía ser alcanzado por la persona humana, el de la propia conciencia en una unidad propia de Dios. Jesucristo habría poseído esta conciencia en grado que ningún otro mortal tuvo. Detrás de Strauss, Feuerbach y Marx debían llegar a posiciones más radicales, pero siempre dentro de la línea gnóstica o acentuando sus caracteres. Bueno, vemos, ¿no? Entonces, eso es lo que va a predominar
luego, posteriormente, en la teología dicha católica. La izquierda no hacía sino resaltar la posición gnóstica de Hegel, que consideraba la vida divina manifestándose en las grandes personalidades históricas, pero de ningún modo plena y absolutamente. Entonces solamente Jesucristo habría poseído esta conciencia en grado que ningún otro mortal tuvo. La conciencia en una unidad propia en Dios, es decir, el hombre unido a Dios, que Cristo era así, por supuesto, pero en el sentido teológico cristiano, y por eso él, según él, lo había alcanzado en un grado que no lo tuvo ningún otro mortal. Pero recuerden lo de los modernistas, más de uno lo habrá escuchado, ¿no es cierto? Nuestro Señor fue paulatinamente cobrando conciencia de que era Dios. Eso está hoy en todos los catecismos. Sí. Entonces, por eso, importante esto. Bueno, eso Ratzinger lo tiene hasta los tuétanos. Lean los libros de él, señores. Bueno, seguimos adelante con el siguiente acápite, el segundo subtítulo, en el cual el padre Membien entonces va a desarrollar la gnosis de la dialéctica revolucionaria comunista. Los tres momentos de la dialéctica de Hegel son una transformación en el plano de la razón humana de los misterios cristianos y en especial del misterio de la encarnación falsamente entendido. Entonces, tres momentos de la dialéctica de Hegel, transformación de los misterios cristianos, especialmente el de la encarnación, pero evidentemente tergiversados. Resulta así una perversa teología y una perversa filosofía. Los otros misterios de la Trinidad, de la encarnación, de la pasión y muerte del Señor y de la vivificación de la humanidad en el cuerpo místico por el Espíritu Santo, son utilizados para construir un sistema ateo y evolucionista que convertirá la filosofía moderna en una divinidad, en una gnosis atea y peligrosa. Bueno, listo. Entonces, pero si habla de Trinidad. Sí. Pero no, fíjese, habla de la pasión, de la muerte de Jesús. Bueno, lean, ¿y a dónde termina? Claro. Acá está todo muy bien explicado. No podemos detenernos, tenemos que seguir. Bien. Es muy profundo todo esto. Insisto, el libro está fácilmente accesible en Internet. Todo este capítulo es muy largo, sí, muy denso, por supuesto también. Y hay diferentes subtítulos o dentro del capítulo subdivisiones que son importantes, sí, pero llegamos al punto 7, el nihilismo de Nietzsche, que es el tema que nos aboca a nosotros. Son apartados con autores, ¿no? Acá está Nietzsche. Con Nietzsche nos encontramos de vuelta con el pesimismo total. ¡Ay! El hombre vuelve eternamente, el hombre pequeño vuelve eternamente. Un día vi desnudos al hombre más grande y al más pequeño, demasiado parecidos el uno al otro, demasiado humanos, aún el más grande. Demasiado pequeño el más grande. Habla Nietzsche, por supuesto, sí. ¿No? Esto fue lo que me asqueó en el hombre, y también la eterna vuelta del más pequeño. Eso fue lo que hizo que me asqueara todo lo existente. ¡Ay! Asco, 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 asco. Así habló Zaratustra suspirando y estremeciéndose porque se acordó de su enfermedad. Bueno, está ahí el pobre Sí. Si Nietzsche, sigue el padre Mimbiel, si Nietzsche con Schopenhauer hace de la voluntad la esencia del ser, voluntad de vida, voluntad de querer, de poder, la voluntad es la fuente originaria del ser. Bueno, ojo, porque acá lo está criticando el padre, pero hoy el voluntarismo impera no solo en la Iglesia conciliar, sino en la tradición y en la resistencia flácida. Sí. Impera ese voluntarismo. No son ya solamente hijos de la revolución y están más o menos impregnados de ella, sino que lo aceptan. A pesar de hablar mucho de la inteligencia y de la realidad y la filosofía aristotélico-tomista y de explicar magníficamente la Payendi, son voluntaristas. Entonces, hacen de la voluntad la fuente originaria del ser. Entonces, si esto es así, dice el padre Mambiel, no hay que preguntarse por un fin exterior a esa voluntad originaria. No tiene sentido preguntar por qué, de dónde y para qué.
Apliquen esto a lo que hace Fele con Roma. Claro. Y con el otro que se tomaría el primer avión para ir a buscar el documento firmadito por Pancho. Entonces, no hay que preguntarse por un fin exterior a esa voluntad originaria. No tiene sentido preguntar por qué, de dónde, para qué. El devenir y el placer eterno de la voluntad no tiene nada que pueda trascenderla. Y ahora retoma Nietzsche. Piensa en este instante, continúe. Desde este pórtico del momento parte hacia atrás una larga calle eterna. Detrás de nosotros queda una eternidad. Todo lo que puede correr, ¿no tiene que haber recorrido esta calle? Todo lo que puede suceder, ¿no se habrá verificado? ¿No habrá sido y pasado ya? Y si todo ha sido ya, ¿qué piensas tú, enano, de este momento? Este mismo pórtico, ¿no debe haber estado aquí ya otra vez? Bueno, y con eso retorna al monismo cósmico. Entonces, ese pobre Nietzsche está a la base de todo lo que estamos sufriendo, como vamos a ver. Entonces, termina el padre Nietzsche, hace el balance del hombre moderno y proclama, como Feuerbach, y la izquierda hegeliana, como Schopenhauer, que en el hombre moderno no hay ya puesto para Dios. En el hombre moderno no hay ya puesto para Dios. Dios no tiene lugar. Pero a diferencia del pensamiento quietista de Schopenhauer, Nietzsche quiere llenar ese vacío dejado por Dios. El puesto de Dios no puede quedar vacante. Y a esto tiende la doctrina del superhombre, que forma el tema de Así hablaba Zaratustra. Bien. Entonces, pasamos al siguiente punto, o el de la cultura, el último, ¿no es cierto? Está de por medio, interesante, ¿no es cierto?, pero no tenemos tiempo, todo lo referente a Freud y a Jung, con el psicoanálisis, la psicoanalística de la Cábala. Importante todo ese tema, porque también hoy está muy al orden del día. Sí. Y para ya después retomar lo que hemos visto otras veces con el padre Castellani, veamos la cuestión de la aplicación de todo esto a la cultura de masas. Es el último acápite, la Cábala y la cultura de masas, el número 10 de este capítulo 11. Toda esta expansión de la Cábala en las altas manifestaciones de la religión y de la inteligencia ha de descender como por cascadas por los grupos intermedios de la publicidad, la prensa, la radio, la televisión y el cine, hasta llegar a las masas. El mundo se podría llamar tanto en la encarnación de la música como la encarnación de la voluntad. Esta fórmula, que resume la ontología de Schopenhauer, constituye también el fundamento de la cultura de masas, entendida como instrumento para la educación del hombre en la mística de lo colectivo. Esto es genial. Después vamos a ver cómo lo desarrolla esto el padre Castellani, ¿no es cierto? Esta fórmula, que resume la ontología de Schopenhauer, constituye también el fundamento de la cultura de masas. Entendida esta cultura de masas como instrumento para la educación del hombre en la mística de lo colectivo, en la destrucción del hombre, de lo que poco que queda del hombre. Esto es, en la trascendencia de aquel ser superpersonal y superracional que Teilhard de Chardin define como totalización planetaria de la conciencia humana. Vean cómo se van tocando todos los puntos. Pero es el descubrimiento del inconsciente y la reducción de su pensamiento latente en lógica, un doble de la lógica humana, lo que constituye el principio del gran sistema freudiano. Freud pretende revelar el secreto del hombre absoluto mediante la pura observación científica. Transforma en antroprograma la situación y realidad del hombre y reduce al hombre a la inmanencia de la cosa, de la materia. Ahí vemos el nihilismo. Sí. De aquí que no sea por casualidad que un fruto visible del freudismo sea la cultura de masas. El humanismo racionalista ha sido ya sobrepasado. Hoy estamos en la civilización del consumo, en que se representa el drama del renunciamiento a toda pretensión intelectual.
el eclipse intelectual, para usar una expresión de Zoila. Eclipse que significa la real trascendencia de las cosas con respecto a la voluntad y al entendimiento humano. Bueno, ya hemos entendido a dónde nos lleva todo esto. Entonces, pasemos a lo que ya hemos visto otras veces, ¿no es cierto? La quinta trompeta del Apocalipsis y la tercera copa de ese mismo libro sagrado, en la interpretación que hace el padre Castellani. Primero leo el texto sagrado: y seguí viendo, oí un águila que volaba por lo alto del cielo y decía con voz fuerte: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las voces que quedan de las trompetas de los tres ángeles que van a tocar! Son los famosos tres ayes del Apocalipsis. Lo que viene, dice el padre Castellani, ya es del anticristo. Herejías totales en todo sentido. La guerra de los continentes, la parusía. Entonces sigue el texto, ahí termina el capítulo 8, con ese versículo 13 comienza el capítulo 9, y entonces tocó el quinto ángel. El quinto ángel toca su trompeta, la quinta trompeta. Entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. Recién hablábamos de un eclipse. Sí. Bueno, interpretación del padre Castellani. El profeta explica el oscurecimiento del sol y de la luna, el conocimiento de Dios y de Cristo. Conocimiento de Dios y de Cristo. Se oscurece. De la tuba anterior por la caída de una estrella del cielo. Holzhauser dice que fue el emperador Valente, protector de los arrianos. Y Eizaguirre opina más plausiblemente que fue Lutero. Yo diría más bien Calvino. Retomamos acá con Calvino. Y todo lo que hemos visto de la revolución puritana, etcétera. Yo diría más bien Calvino, el teorizador teológico del protestantismo, al cual en gran parte debe la herejía, su triunfo sobre un tercio de Occidente. Mira, cómo coincide todo, perfectamente. Entonces, a Calvino se debe en gran parte el triunfo de la herejía sobre un tercio de Occidente. Poco importa quién fue, la humareda oscureció el conocimiento de Dios. Sigue el texto sagrado: de la humareda salieron langostas sobre la tierra, y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dio que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Se le hacen daño a los que no llevan en la frente el sello de Dios. Se les dio poder a esas langostas no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. El tormento que producen es como el del escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán, desearán morir y la muerte huirá de ellos. Hasta ahí el texto sagrado, que bueno, hay que encontrar una explicación. El padre Castellani lo interpreta de esta manera. El enciclopedismo de los sedicentes filósofos del siglo XVIII. Esta cultura de masas, que proviene de toda esa falsa filosofía, como nos había graficado el padre Membiel. O sea, el naturalismo religioso que empezó por el deísmo y se prolonga en el actual modernismo. La peor herejía que ha existido, pues encierra en su fino fondo la adoración del hombre en lugar de Dios, la religión del anticristo. Manuel Kant escribió su tratado de La religión dentro de los confines de la razón pura, diciendo que con eso por fin el hombre había llegado a su mayoría de edad. En realidad es sujetar a Dios bajo la razón del hombre y hacer a su pobre intelecto supremo y absoluto. De hecho, aunque no formalmente, eso hacían los deístas ingleses, rechazando todo misterio y midiendo la religión por el caletre del hombre. Todo eso nació del protestantismo.
5 meses de años son 150 años. El tormento que el veneno de esos sofistas brillantes, hábiles y perversos causó, lo conocemos, dura hoy día. Propagaron, junto con la frivolidad intelectual, la angustia, el temor y la desesperación pagana. El pesimismo actual, Schopenhauer, data de ellos. Aunque Voltaire y Diderot fueron personalmente optimistas, aunque no el Cándido ciertamente, y vividores o calaveras, el pesimismo actual que tanto combatió Chesterton viene de ellos. Los románticos franceses, sobre todo, prosiguieron el culto de la muerte, de la tristeza y la desesperanza que culmina en Baudelaire. Por no nombrar al desdichado Lautréamont, basta leer Roland de Alfred de Musset para poder aplicar al siglo pasado las palabras del profeta que deseaban la muerte y la muerte huía de ellos, pues deseaban una muerte romántica. Pero ese veneno no afectó a todo lo verde, a los que tenían el signo de Dios sobre la frente, a los cristianos practicantes. Al contrario, reverdeció la poesía y arte católicos en esos días. O sea que Dios también permite que siempre algo de católico quede. Entonces, continúa el texto sagrado. La apariencia de estas langostas era parecida a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas como el estrépito de carros de muchos caballos que corren al combate. Tienen colas parecidas a las de los escorpiones, con aguijones, y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses. Para agrega de años. Tienen sobre sí como rey al ángel del abismo, llamado en hebreo Abaddon y en griego Apolión. El primer ay ha pasado, mira que detrás vienen todavía otros 2. Entonces el padre explica esa descripción, dice: buen símbolo de la manga de sofistas que atormentó al mundo más de un siglo, validos de la llamada libertad de prensa, que es la patente del sofista. De la Revolución Francesa a la Gran Guerra del 39 corren unos 150 años, y en ese tiempo vigió la libertad de prensa, que son las alas que hacen estruendo de los sofistas. Desde la Gran Guerra se acabó la libertad de prensa. Los gobiernos y los consorcios capitalistas se incautaron fuertemente del famoso cuarto poder del Estado, el periodismo. Los sofistas que se desencadenan a fin del siglo XVIII se parecen realmente a caballos de guerra y a grandes carros bélicos. Ver, por ejemplo, en la Revolución Francesa de Pierre Gassot, el poder extraordinario que tuvieron en esa sociedad corrompida, el ruido que hacían, el rostro de hombre razonable y sabio que tenían, los meretricios femeninos de la gracia y el brillo literario y la pornografía. De hecho, son considerados causa principal del descarrío de la Revolución de 1789, la cual comenzó bien y después se envenenó. Bueno, pasamos, esa es la quinta copa, pasamos a la quinta trompeta, pasamos a la tercera copa, capítulo 15. Luego vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles que llevaban 7 plagas, las últimas, porque con ellas se consuma el furor de Dios. Después de esto vi que se abría en el cielo el santuario de la tienda del testimonio, y salieron del santuario los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas, vestidos de lino puro, resplandeciente, ceñido el talle con cinturones de oro. Luego vi uno de los 4 vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el santuario se llenó de humo, de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el santuario hasta que se consumaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Capítulo 16 comienza entonces a desplegarse el derramamiento, y en el 4º versículo de ese capítulo 16 está la tercera copa. El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales de agua, y se convirtieron en sangre.
yo oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, aquel que es y que era, el santo, pues has hecho así justicia. Hace justicia al hacer que las aguas se conviertan en sangre. ¿Por qué? Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a beber sangre, lo tienen merecido. Y oía al altar que decía, sí, Señor Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y la explicación del padre Castellani. Esta plaga representa la corrupción de nuestra cultura. El tema que habíamos dejado con el padre Membiel. De ella han de beber los hombres para vivir. La cultura no es un lujo ni un divertimiento. Ella es necesaria. Es el tajamar contra la barbarie, siempre latente en el hombre. La religión necesita de la cultura verdadera. La religión católica es una religión cultural, no primitiva. Por eso ella conservó la cultura antigua durante el Bajo Imperio y los siglos de hierro, amenazada. Hombres religiosos hacían monjes para copiar manuscritos, no solo de Cicerón y de Virgilio, pero de Petronio. San Benito, padre de los monjes de Occidente, inventó una orden y una regla admirables. Vio que era necesario algunos hombres se dedicasen al estudio y otros trabajasen manualmente para mantenerlos, y otros a la tarea intermedia de copiar y conservar el depósito de la antigua cultura amenazado por los bárbaros del norte, cubriendo así los 3 puntos vitales de la civilización europea, y al mismo tiempo cantasen todos juntos el oficio divino y enseñasen la agricultura a los belicosos bárbaros y toda cultura junto con los 4 evangelios. Bueno, hoy algunos hombres se hacen monjes para hacer la meditación trascendental y estar adorando una pagoda. Sí. Entonces, vemos hoy cómo se corrompe la cultura. Que se le puede aplicar lo que Tácito dijo de la de su tiempo. Al corromper y ser corrompido, a eso llaman cultura. Mucha música y poca lógica, decía mi tío el cura, teníamos ahora los argentinos. Esteticismo y no razón. Y ese esteticismo no para acarrear el puro goce estético, sino para divertir, distraer, hacer reír, como bestias, ver los sainetes del teatro porteño. En suma, disipar cuando no para afrodiciar. Dicen con ufanía que los argentinos somos muy dados a la música y aptos a ella, aunque no haya surgido aquí todavía ningún Mozart. Pero a mí me da mala espina lo que afirma el doctor Soilier en su Psiquiatría, que los idiotas e imbéciles característicamente son aficionados a la música. Y lo malo que a mí también la música te gusta. También me gusta. Y también a los santos del cielo, según parece por San Juan. La bestia deforme del Apocalipsis, que todos decían era impintable e incluso se reían de San Juan, Goethe y Renan, por ejemplo, de haberla imaginado, resulta que ahora el llamado arte moderno pinta cosas que la recuerdan y aún la empeora. Sí, no solamente la pinta, sino que los niños la llevan a través de juguetes a su casa. Entonces la bestia deforme del Apocalipsis, que todos decían era impintable, e incluso se reían de San Juan de haberle imaginado, resulta que ahora el llamado arte moderno pinta cosas que la recuerdan y aún la empeoran, y los niños juegan, los niños católicos, entre comillas, juegan con esos monstruitos. Sí. De plástico, lo que fuese, y cuando no, a través de la computadora, sí, ¿cierto? Y cantan y demás, adquieren toda la cultura de esa criatura, ¿no? Y por eso el padre termina y dice: y callo de otras corrupciones más profundas, de la filosofía, de la enseñanza, de la literatura espiritual o devota. Y existe una relación entre este veneno que corre hoy a ríos y la sangre derramada de los profetas. Acuérdense, eres justo. ¿Por qué les das a beber sangre? Porque ellos derramaron la sangre de los profetas. Entonces existe una relación entre este veneno de los ríos de la cultura convertidos en sangre y la sangre derramada de los profetas. Pues son los profetas en última instancia lo que mantienen o mantenían sana la cultura, pues toda gran arte y gran filosofía tiene una raíz religiosa. Suprimen a los profetas, se pudre la cultura. Hay que ver la estofa de los profetas que ahora nos imparten cultura a mares desde los diarios, las revistas, la radio, la televisión, las novelas, las poesías y las cátedras.
y los púlpitos. Hay que verlos, pero un rato nomás para conocerlos. Nadie puede abrevarse allí asiduamente y sobrevivir. Nihilismo, lleva a la nada. Toda la cultura, entre comillas, argentina está falsificada e intoxicada. Los veramente cultos están relegados y aún hostigados si tienen dones proféticos. Justo eres Dios en esto. Si al más grande poeta del mundo le hubieran encargado hiciese un símbolo de la cultura envenenada, creemos hubiese exclamado: aguas vueltas sangre, ríos, arroyos, vertientes potables pero tóxicos, los íntimos veneros del espíritu objetivo contaminados por el error y el vicio. Bueno, muy bien, terminamos con los ítems del nihilismo, o sea, repetimos rápidamente los de todos y concluimos con los del nihilismo. En cuanto a la creencia, entonces, vemos en la cristiandad Dios, Jesucristo y la Iglesia Católica. En el humanismo renacimiento, Dios, Jesucristo y la Iglesia Católica. Pero con una tibieza. Sí. Protestantismo. Dios, Jesucristo, Cristo sí, Iglesia no. O sea, es el primer grito revolucionario: Cristo sí, Iglesia no, es la apostasía. Revolución Francesa. Dios sí, Cristo no. Segundo grito blasfemo. Y el comunismo. Dios ha muerto. En el nihilismo. El hombre ha muerto. ¿Se dan cuenta si han seguido todo lo que hemos dicho hoy? Cómo el nihilismo lleva a eso. A la nada absoluta. De la cristiandad, Dios, Jesucristo, Iglesia Católica, a el hombre ha muerto. Consecuencias en la cristiandad: el fervor, la cultura católica, la civilización cristiana. Humanismo, renacimiento. La tibieza, como dijo usted hace un ratito, cultura humanista, sociedad naturalista. Protestantismo. Cultura protestante, sociedad apóstata. Revolución Francesa. Cultura liberal, sociedad laicista. En el comunismo. Cultura socialista, sociedad atea. En el nihilismo, atención, Cultura satánica, sociedad nihilista. Es que el demonio es el que quiere la muerte del hombre. Y esa es la muerte que quiere, la muerte eterna. y va a llegar el momento en que van a desear la muerte para dejar de sufrir y no la van a hallar. Lo dice el Apocalipsis. Debería llevar necesariamente al suicidio colectivo. Van a desear la muerte. Hay dos veces, una es el mismo Viernes Santo, la otra está en el Apocalipsis, una está en el Evangelio, la otra en el Apocalipsis, una está en el Vía Crucis, la octava estación del Vía Crucis. Llegará un momento que van a decir a los montes, a las montañas: sepultadnos, Sí. caed sobre nosotros, y no les será concedido. Imagínense en qué estado espiritual de desesperación tiene que encontrarse un hombre para decirle a una montaña: caed sobre mí. Sería lo mismo: tierra, abríos, Claro. y tragadme. Bueno, cultura satánica, sociedad nihilista. En cuanto a la religión, la cristiandad, Verdadero culto de Dios, prima el culto público, la liturgia, sobre el culto privado e individual. acuérdense en la relación que hemos hecho: lex orandi, lex credendi, Sí. lex credendi, lex orandi. Humanismo, renacimiento, protestantismo. El culto individual oscurece el culto público. Entonces el culto individual comienza a tener su lugar. La Aparece devoción la moderna. devoción moderna. Revolución Francesa. Culto individual del gran arquitecto. Deísmo, masonería. En el comunismo, Culto del hombre, ecumenismo, religión universal judeo-masónica. lo veíamos ayer. En el nihilismo, Y religión, hacia el culto público de Satanás, que es una contrarreligión. ¿sí? Pero va a llegar con el anticristo. Ujú. En cuanto a la concepción del hombre, el concepto que tenía la cristiandad del hombre, En la cristiandad era religioso el hombre. el humanismo, renacimiento, protestantismo. El hombre pasa a ser la medida de todas las cosas. En la Revolución Francesa, Prima el hombre como económico, el comunismo, como trabajador. y ahora, En el nihilismo, el hombre es una tuerca más del engranaje. en cuanto al modelo, el arquetipo, ¿cuál era el modelo en la cristiandad? El santo, Humanismo, renacimiento, protestantismo. el héroe, La Revolución Francesa. el burgués, el rico, En el comunismo, el proletario.
Y en el nihilismo, los hippies, los punks, el homo gay, la animalización. señores, no estamos inventando, basta salir a la calle. Sí. El habitáculo, o sea, el ámbito en el cual habitualmente, no es que las 24 horas por día y 365 días por año, pero habitualmente, donde pasaba la mayor parte de su tiempo el hombre. En la cristiandad, En el templo, el hogar, el campo. humanismo, renacimiento, protestantismo, Las academias, bibliotecas y salones. Revolución Francesa, Las logias, comunismo, los bancos, los partidos políticos, nihilismo. donde se satisfacen los sentidos según los gustos. Fíjense. ¿Eh? Entonces, la aplicación, la consecuencia de todo esto, ahora vamos a ver en las diversas asignaturas, empezando por la más importante, la teología. En la cristiandad, ¿cómo era la teología? ¿Sobre qué versaba? Sobre el Dios divinizado, esto reflejado en el tomismo. Humanismo, renacimiento, protestantismo. El Dios humanizado. Dios divinizado, Dios humanizado. Revolución Francesa. El hombre divinizado, libertad, igualdad, fraternidad. En el comunismo. El hombre sin Dios. Niega la existencia de Dios, afirma que la religión es el opio de los pueblos. El nihilismo. El hombre contra sí mismo. La teología al servicio de la revolución, la teología de la liberación. Habrán visto, ¿no es cierto?, un crucifijo un poco especial que le fue entregado y aceptado a alguien muy especial también, ¿no? Sí. Bueno. Filosofía, en la cristiandad. La forma informal. Todo lo que hemos visto hoy es esto, es este acápite, este ítem. En la cristiandad, la forma informante, la filosofía realista. En humanismo, renacimiento, protestantismo. La forma materializada. Sí, la materia con un poco de acto y Dios un poco determinado. Revolución Francesa. La materia erigida en forma y espíritu. Es decir, la filosofía idealista. El conocimiento comienza en la inteligencia y termina en la inteligencia, niega la realidad de las cosas. Hoy el padre Membiel nos ha hablado mucho sobre esto. En el comunismo, la materia sin forma, el caos. La filosofía materialista, con la dialéctica hegeliana, etc. Y en el nihilismo, la materia contra sí misma. La materia contra sí misma, igual que el hombre contra sí mismo, aquí la materia contra sí misma. En cuanto a las ciencias, en la cristiandad, la filosofía de las ciencias naturales. Humanismo, renacimiento, protestantismo. Ciencias desfilosofizadas, ciencias aplicadas. Revolución Francesa. Ciencias afilosóficas, ciencias experimentales, positivismo. El comunismo. Ciencias antifilosóficas y antimetafísicas, cientificismo, el progreso como mito. Y lo que hemos visto hoy, el nihilismo. Ciencias al servicio de la revolución y del anticristo. Tiene algo que ver con todo, sobre todo lo que nos hablaba el padre Castellani, pero vamos a llegar sobre todo ya después al arte. En política, lo hemos visto, ¿no es cierto?, ese principio de inmanencia aplicado a la política. En la cristiandad, entonces, toda autoridad viene de Dios. El derecho divino del lugarteniente de Dios. Humanismo, renacimiento, protestantismo. El derecho divino del rey humano. Revolución Francesa. El jefe humano se apropia el derecho divino. En el comunismo. El jefe humano sin Dios ni ley. Niega la necesidad de la autoridad. Democratismo, totalitarismo, comunismo. Nihilismo. La anarquía. Bueno, va a llegar. A dos aplicaciones de la política. En el derecho y en la guerra. El derecho, en la cristiandad. La ley divina divinizada, la ley natural sobrenaturalizada. Humanismo, renacimiento, protestantismo. La ley divina humanizada, la ley natural naturalizada. Revolución Francesa. La ley natural divinizada. Comunismo. La ley natural desnaturalizada. Y en el nihilismo. La ley contranatural. ¿Algún ejemplo? Divorcio, aborto, eutanasia, homosexualidad. Matrimonios de homosexuales, todo legislado. Y dentro de poco el que diga wow, preso. En cuanto a la guerra, en la cristiandad. Las cruzadas, el sentido militar y heroico de la vida.
En humanismo, renacimiento, protestantismo, guerras de religión, Revolución Francesa, guerras económico-políticas, los imperios, antimilitarismo burgués, comunismo guerras de exterminio, antimilitarismo proletario, y el nihilismo. guerras subversivas, guerra de guerrillas. Se sustituye a las fuerzas regulares por las milicias populares al servicio de la revolución. Uh-huh. Esto ya existe, por ejemplo, en Venezuela, Sí. por supuesto en Cuba hace ratísimo, y esto lo quieren implantar acá también. Sí. Ahora sí, ya llegamos bien a lo que nos ha enseñado también el padre Castellani, en el arte, Sí. toda ese nihilismo en la cultura de masas, la quinta trompeta, la tercera copa. En la cristiandad, El arte mira a Dios en función de Dios. Es el arte anónimo al servicio de la gloria de Dios. humanismo, renacimiento, protestantismo, El arte mira a Dios en función del hombre. la Revolución Francesa, Mira al hombre en función del hombre. Lo que agrada. El arte por el arte. el comunismo, Mira al hombre en función de la materia. Lo que sirve. Arte comprometido. en el nihilismo, Lo antiestético. Arte revolucionaria. Entonces, pasamos y vamos viendo un poco cada uno de las aplicaciones, de las artes, de las bellas artes en literatura, en la cristiandad, El santo como ideal. humanismo, renacimiento, protestantismo, El hombre en relieve. El héroe como ideal. Revolución Francesa. Lo divino buscado en el hombre divinizado, el romanticismo. Fíjense cómo esto es toda una consecuencia Sí. de la filosofía y de la teología y de todo eso que hemos visto con el padre Membiel en ese libro de la Cábala del Progresismo. Comunismo El hombre vacío de Dios, y el nihilismo, la angustia existencial, la náusea, el suicidio. o sea, todo eso se trasluce en literatura. En música, lo mismo va a pasar en la cristiandad, Lo espiritual espiritualizado, el canto gregoriano, bueno, en el humanismo, renacimiento, protestantismo, lo espiritual sensualizado, por ejemplo, la polifonía. Revolución Francesa, los sentidos y pasiones erigidos en espíritu, la música típica, la sinfonía. en el comunismo, Los sentidos sin espíritu, lo que hoy como mínimo vivimos en esto. sí, un sentimentalismo en todo arte musical. Y en nihilismo, La pérdida del sentido, el rock, la palabra al servicio del ritmo, la música al servicio de la revolución y del demonio. pero que esa música lleva a la pérdida del sentido. O sea, si no quedan inconscientes realmente en estado de coma, espiritualmente están en coma. Sí. Peor que los animales. Han perdido el sentido. Son vegetales. Sí. En pintura, lo mismo, la cristiandad, Líneas puras, la línea es lo formal, el color al servicio de la línea. humanismo, renacimiento, protestantismo, Líneas coloreadas. aparece la ornamentación y la importancia entonces del barroco. La Revolución Francesa, Colores alineados. entonces el impresionismo, comunismo, Colores sin líneas. colores sin líneas, Sí. es lo que predomina hoy. El cubismo, la desfiguración geométrica de la figura, el nihilismo, La negación del color y de la tela. la muerte de la luz, y es una expresión técnica, muerte de la luz. Sí. Entonces va a quedar una tela completamente negra y le van a dar el premio Nobel. Sí, sí. En arquitectura, exactamente lo mismo, cristiandad, La idea espiritualizada expresada en la piedra, pureza de formas. humanismo, renacimiento, protestantismo. La materia idealizada. Entonces, la contrapuesta del barroco contra el gótico. En la cristiandad el gótico, acá el barroco, los palacios en lugar de las catedrales. Revolución Francesa, La materia sensualizada. el rococó. En el comunismo, La materia informe, materializada. es decir, la arquitectura funcional. Bueno, todavía hacen casas, edificios funcionales. Nihilismo, La materia desnaturalizada.
Ayer leí una noticia de que quieren concluir para el año 2026 la catedral que hizo Gaudí en Barcelona, la que diseñó él. Sí. 2026 se cumplen 100 años de la muerte de Gaudí, un arquitecto prácticamente santo. Y una cosa que él había diseñado en la torre principal de la catedral era una gran entrada de luz que iluminara todo el ambiente del lugar donde estaban los fieles. Bueno, dice la noticia que van a hacer en esa torre, en un lugar determinado, una plataforma que va a cortar ese flujo de luz. ¿Por qué? Para facilitar los recorridos turísticos. La muerte de la luz. Ahí está, exactamente. La materia desnaturalizada. En escultura, en la cristiandad, la piedra informada por la idea, la figura humana en función de lo religioso. La figura humana en función de lo religioso. Humanismo, renacimiento, protestantismo. La piedra materializada, la figura humana humanizada. Revolución Francesa. La piedra sensualizada, la figura humana voluptualizada, los desnudos. Comunismo. La piedra informe, la figura humana desfigurada. Nihilismo. La piedra desnaturalizada, la figura humana endiablada. Y bueno, en cuanto entonces llegamos ya a lo último, el último de los ítems, la economía. En la cristiandad. El verdadero bienestar espiritual servido por el dinero, el ocio intelectual. Esto es la contemplación que hoy está reemplazada por la meditación trascendental. Sí, y enseñada por un gurú que se llena de guita. Sí, sí, por supuesto. Humanismo, renacimiento, protestantismo. ¿Cómo era la economía? El bienestar obtenido por el dinero. La posesión del dinero constituye el bienestar, aparece el mercantilismo. Esto es calvinista, por supuesto. Sí, bueno, obvio. Revolución Francesa. El bienestar esclavo del dinero. Aparece el economicismo, el capitalismo, como, bueno, el capitalismo de esa especie, ¿no? Por supuesto. El comunismo, que ya hemos visto que es un capitalismo de Estado. El dinero tirano, las grandes bancas judías, Rockefeller, Rothschild, el comunismo. Y el nihilismo. La divinización del dinero. 666. El que no tenga la marca de la bestia no podrá ni comprar ni vender. Y vemos cómo el demonio gobierna desde abajo. En cambio Dios gobierna desde arriba. Claro. Entonces, si no quieren ser siervos de Dios, serán esclavos del demonio. Si no quieren servir a Dios, y servir a Dios es reinar, serán esclavos del demonio. Bueno, ya con esto hemos terminado, pero de todos modos veremos de alguna manera hacer un resumen de todo esto en el mes de noviembre, retomar los puntos principales, si Dios lo permite, por supuesto. Así que bueno, terminamos, en realidad el ciclo termina aquí, ¿no es cierto? Sí. Veremos una recapitulación de todo, pues vale la pena hacer todo un resumen. Y simplemente recuerdo, hoy entonces, a las 7 de la tarde, la Santa Misa, seguida de la adoración del Santísimo Sacramento, en el oratorio Nuestra Señora del Carmen. Bien. Mañana, misa 9:30, en el mismo lugar. Varía esta vez la misa, no vamos al barrio jubilados, sino también en Nuestra Señora del Carmen a las 9:30, porque además de la misa tengo un casamiento y un bautismo. Bien. Y el domingo la misa a las 9:30 en el oratorio Nuestra Señora de Fátima, en su casa, Don Luis. Sí. A partir de las 8 más o menos, Dios mediante, habrá confesiones, la misa a las 9:30 de la mañana. Fiesta de Cristo Rey. Fiesta de Cristo Rey. En la liturgia tradicional, el último domingo de octubre es la fiesta de Cristo Rey. Yo iba, al final no lo hice, pero lo debo tener por ahí, mi primer sermón para la fiesta de Cristo Rey, año 83. Último domingo de octubre del año 83. Mi sermón comenzó, no me acuerdo exactamente el día que fue, pero como si fuera el 25 de octubre, este año, último domingo, puede ser
el 25, puede ser el 26, 27, a más tardar el 31, ¿no? Pero el 24 no puede ser. No me acuerdo exactamente qué día fue, pero bueno, tal día de octubre, último domingo de mes, fiesta de Cristo Rey, elecciones en la Argentina. Ajá. Año 83. Una vez más, no dije la primera vez, una vez más, los destinos de la patria se deciden en contra de Cristo Rey. Hace 2 años. Y hoy pasa lo mismo. Es exactamente Entonces igual. estuve a punto, dije, lo busco, y está escrito a mano, en aquel entonces ni máquina de escribir tenía yo en mi poder, está escrito a mano, pero lo tengo por ahí. Estaba a punto de buscarlo y tipearlo, dije, nada, voy a estar perdiendo tiempo con esto. Hice otro sermón para esta fiesta, pero de todos modos se aplica una vez más, 32 años después, último domingo de octubre, fiesta de Cristo Rey, elecciones en la Argentina, una vez más los destinos de la patria se resuelven en contra de Cristo Rey. Y para terminar mi idea, cuando me quieren dar algún panfleto de esos constantemente por la calle, no lo acepto y me miran con cara rara, es por profilaxis mental, les digo. Imagínense a esto, pensarán, ¿qué hace este cura? Profilaxis mental, ¿qué? Sí, profilaxis mental. ¿Mm? Entonces, Dios mediante, nos encontramos con los amigos devotos en la fiesta de Cristo Rey a las 9:30 más tardar en la casa de Dolly. Y una vez más, y lo lamento, pero traigo un almohadoncito porque el sermón es largo. Amigos devotos y no amigos de votos. No. Sí, No. son los otros. Bueno, y nosotros nos veremos la semana que viene, no el viernes, sino el jueves vamos a hacer el programa semanal de actualidad. Así que los espero ese día. ¿Nos da su bendición, Padre? Sí, que Dios los bendiga, que Cristo Rey los bendiga, su Madre Santísima, María Reina, los guarde, los proteja, y el buen San José, que también bendiga y conduzca todas sus empresas, emprendimientos de índole personal, familiar sobre todo, y bueno, que reine nuestro Señor en sus familias. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad.